Amita les dio la bienvenida, me corresponde también hacerlo. Gracias amigos por estar partiendo esta tarde con nosotros. Y demos la bienvenida a nuestra querida amiga Ilse de la ciudad de Temuco. Como dijo Amita, corremos por... ¿Cómo dijiste, perdón? Jugamos de local. Jugamos, yo estaba diciendo corremos. No, jugamos de local. Ilse, por favor, hoy comienza a compartir lo que tienes programado para nosotros en esta Ya. tarde. Bueno, primero que todo, ya muy buenas tardes a quienes nos alcancé a saludar. Agradezco a Anita y a Víctor que tan gentilmente me han invitado a presentar algo. Yo les dije, en realidad, este año puedo presentar un tema que me tocó en la escuela de verano y que en realidad fue en un tiempo bastante acotado. Y que el objetivo era básicamente como para que la mayoría de los presentes, que no necesariamente eran gente muy profundizada en la fe, quería comprender sobre cómo era, o sea, primero comprender un poco sobre la administración Bahá'í, pero básicamente sobre cómo fue evolucionando, ¿no? Porque, bueno, esto también inspirado en la carta que nos envió la Casa Universal de Justicia el 28 de noviembre del 2023, ¿no? Donde ellos hacen una presentación muy linda sobre la evolución que ha tenido la fe en distintos aspectos. Y en particular en lo que tiene que ver la administración o el orden administrativo Bahá'í. Entonces, ahí vamos, ahí va la presentación. A ver, aquí tengo, a ver, espérense. No la presentación, ahora va. Ahí sí. Bien, entonces ahora lo están viendo todos, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, muy bien. Ya, perfecto. Entonces vamos a partir con unas palabras de Bahá'u'lláh. A ver, voy a achicarlos porque no veo mi presentación. Ya. Lo primero que nos señala, que encontramos nosotros, Bahá'u'lláh nos dice en el libro del Convenio: benditos sean los gobernantes y los eruditos entre el pueblo de Bahá. Ellos son mis fideicomisarios entre mis siervos y las manifestaciones de mis mandamientos entre mi pueblo. Sobre ellos sean mi gloria, mis bendiciones y mi gracia que impregnan el mundo del ser. Shoghi Effendi en 1931 aclaró un poquito estos conceptos y entonces él señala lo siguiente: en este santo ciclo, los eruditos son, por un lado, las manos de la causa de Dios y por el otro, aquellos profesores y difusores de sus enseñanzas que no tienen rango de mano, pero han alcanzado una posición eminente en el trabajo de la enseñanza. En cuanto a los gobernantes, ellos se refieren a los miembros de las casas de justicia local, nacional e internacional. Los deberes de cada una de estas almas se determinará en el futuro. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto?, la estructura del orden administrativo Bahá'í consta de dos ramas independientes que se refuerzan mutuamente, con funciones diferenciadas y que garantizan la integridad y la eficacia del sistema. Son las instituciones elegidas y las designadas, ¿no? O bien los gobernantes, en este caso las instituciones elegidas, y los instruidos como las instituciones designadas. Los documentos directrices en los cuales se basa la administración Bahá'í son 4. Esto, de acuerdo a lo explícitamente señalado por Shoghi Effendi, ¿no? En primer lugar está el Kitab Yaqdás o libro de leyes, que fue revelado por Abdul Bahá en 1873. Y que, bueno, como
el nombre lo dice, ¿no es cierto?, es nuestro libro de leyes, donde es nuestro libro más importante dentro de la fe. Luego está la tabla del Carmelo, que fue revelada posteriormente al Kitab al-Aqdas. No pude encontrar la fecha de su revelación, pero es interesante porque en ella se habla especialmente de la posición del Monte Carmelo, ¿no es cierto?, como en su posición espiritual, ¿no es cierto? Y predice que en el futuro va a estar, bueno, va a tener una gran relevancia para la fe, para los creyentes, ¿no es cierto? Y está, digamos, se exalta ahí específicamente el Monte Carmelo. Ya en el periodo de Abdul Baha tenemos el libro Voluntad y Testamento revelado, que en realidad Abdul Baha lo estuvo escribiendo entre 1901 a 1907. Tiene como tres áreas diferenciadas, pero están relacionadas unas con otras y en realidad responden, muchas de las cosas que se indican ahí responden al momento en que estaba viviendo Abdul Baha, que era muy complejo, ¿no? Especialmente producto de, de los violadores del convenio. Él estaba en una situación bastante compleja y de hecho iba a ser tomado prisionero. O sea, se había urdido todo un plan para sacarlo, ¿no es cierto?, de su autoridad, de su posición. Finalmente, perdón, están las tablas del plan divino, reveladas por Abdul Baha entre 1916 y 1917, que vienen a ser un complemento en alguna medida de los aspectos relacionados con la administración Bahá'í, pero especialmente plantea o aborda el cómo diseminar la fe a través del mundo. Entonces, esos son los 4 documentos, de acuerdo a Shoghi Effendi, que son la base de la administración Bahá'í. Entonces, bueno, antes de entrar en detalle, vamos a mencionar algunas características del orden administrativo Bahá'í. Shoghi Effendi nos señala en la dispensación de Baha'u'lláh que un aspecto distintivo de la fe Bahá'í es que su orden administrativo ha sido creado por Baha'u'lláh mismo, quien ha revelado sus principios, establecido sus instituciones, designado la persona para interpretar su palabra y conferido la autoridad necesaria en el cuerpo destinado a suplementar y aplicar sus enseñanzas legislativas. He aquí el secreto de su fuerza, su diferencia fundamental y la garantía contra el cisma y la desintegración. O sea, cómo asegurar, ¿no es cierto?, la unidad de la comunidad en toda su dispensación. Posteriormente, la Casa Universal de Justicia, en el mensaje de Resván del 2010, nos señala el desarrollo del orden administrativo, nombre por el que se conoce al entramado de instituciones y agencias bahá'ís, ha sido gradual y orgánico, correspondiéndose con el crecimiento de la propia comunidad bahá'í y con sus necesidades. Esta parte es súper importante que lo tengamos presente durante toda la presentación, ¿no?, que es como fundamental. O sea, ha sido un desarrollo gradual y orgánico de acuerdo con el crecimiento de la propia comunidad bahá'í y de acuerdo a sus necesidades. Esta es una característica importante de la administración bahá'í. Al igual que un organismo vivo, lleva codificada en su interior la capacidad de dar cabida a grados cada vez más elevados de complejidad, en términos de estructuras y procesos, relaciones y actividades, a medida que evoluciona bajo la guía de la Casa Universal de Justicia. Bueno, quise aquí colocar un gráfico donde habla del desenvolvimiento de la fe Bahá'í. A veces lo visual nos permite entender mejor. Nosotros tenemos así, básicamente habla de 2 etapas, ¿no es cierto? Habla de la edad heroica y la edad formativa. La edad heroica está
en ella podemos hablar desde 1844 hasta 1853, que es el periodo del ministerio del BAP. Después de 1853 a 1892, que es el ministerio de Bajaola. De 1892 a 1921, el ministerio de Abdul Bahá. Y ahí entonces termina la edad heroica y pasamos a la edad formativa, en que hay una primera etapa que es entre 1921 y 1957. Aquí no lo expresa, pero se refiere al periodo en que estuvo Shoghi Effendi como guardián de la fe. Posteriormente hay un periodo de transición en que las manos de la causa se hacen responsables de la fe y del término, ¿no es cierto?, del plan de 10 años, y prepara a la comunidad mundial para, a partir de 1963, comienza ya el periodo, ¿no es cierto?, de la Casa Universal de Justicia. Y ahí cada uno de estos representan diferentes planes, los que se estableció en el periodo de Shoghi Effendi, después los planes en el periodo de la Casa Universal de Justicia, las distintas épocas, hasta llegar al día de hoy, ¿no es cierto?, a 2021, donde viene ahora el plan de 9 años y una nueva serie de planes globales. Es un poco como para tener idea de, o sea, nosotros vamos a hablar básicamente del desenvolvimiento en este caso, de la administración Bahá'í, desde el periodo de Bahá'u'lláh hasta, pasando por Abdul Bahá, pasando por el Guardián, después por la Casa Universal de Justicia, hasta el día de hoy. Entonces, ahora vamos a ver la evolución de la rama digamos, eh, no, no veo bien aquí, pero supongo que de la institución de los elegidos, de las instituciones. Bajo digamos, el ministerio de Bahá'u'lláh, encontramos que la descripción más antigua de la administración actualmente en funcionamiento dentro de la comunidad Bahá'í se puede encontrar en los escritos de Bahá'u'lláh, ¿no es cierto? Y si bien insinuó anteriormente muchas de las políticas que formarían la base del sistema administrativo Bahá'í, en el Kitab y el libro de leyes, proporciona la visión inicial más sólida de este sistema. No sé si alguien quiere ayudarme a leer para que no sea yo la única lectora. Quizás Víctor. Ya, evolución de la rama de los Perdón, gobernantes. aquí donde dice el Señor. Ah, ya, el Señor ha ordenado, ya. El Señor ha ordenado que en cada ciudad se establezca una casa de justicia, donde se reúnan consejeros en el número de Bahá. Mas si excedieren de este número, no habría inconveniente. Deberían verse entrando en la corte de la presencia de Dios, el exaltado, el altísimo, y contemplando a quien es el invisible. Les incumbe ser los confidentes del misericordioso entre los hombres y considerarse los custodios designados por Dios para cuantos habitan en la tierra. Les compete consultar juntos y prestar atención a los intereses de los siervos de Dios, por amor a Él, del mismo modo que atiendan a sus propios intereses, y escoger lo que es conveniente y decoroso. Así os ha ordenado el Señor, vuestro Dios. Cuidado, no sea que desechéis lo que está claramente revelado en su tabla. Temed a Dios, oh vosotros que percibís. Gracias, Víctor. Es interesante que ya en el Kitab y Actas plantea de una manera bastante fuerte, si se quiere, sobre la importancia bueno, él habla del establecimiento de casas de justicia eh, en cada ciudad, ¿no? Y la importancia que hoy, bueno, nosotros estamos justamente ahora para el 19 o el 20, según la comunidad, se va a participar, ¿no es cierto?, en la elección de la Asamblea Espiritual Local, que son, digamos,
a quienes se está refiriendo aquí Baha'u'lláh como Casa de Justicia. Hago la aclaración de que en este momento, digamos por instrucciones de Abdul Baha mismo, nosotros no estamos llamando casas de justicia a nuestras asambleas locales, sino que le estamos dando este nombre de asamblea espiritual local porque estamos en una etapa embrionaria, ¿no es cierto? Todavía estamos en una etapa donde estamos en la edad formativa, donde estamos estableciendo, ¿no es cierto?, poco a poco, gradualmente, aquello a lo cual se aspira a llegar como una futura casa de justicia. Entonces es importante aclarar que esto que si bien Baha'u'lláh lo señala como casa de justicia, se está refiriendo a lo que hoy en día conocemos como asambleas espirituales locales. Y después habla, bueno, habla de las distintas características, ¿no es cierto?, de los miembros de estas asambleas locales hoy en día, que debemos vernos como entrando, cuando nos reunimos, debemos vernos como entrando en la puerta de la presencia de Dios, o debemos también ser nosotros como los custodios designados por Dios. Bueno, en otras partes se habla del el Padre amoroso en cada comunidad, ¿no es cierto? Y, y también plantea, ¿no es cierto?, que los miembros de estas casas de justicia o de asambleas les compete consultar juntos y prestar atención a los intereses de los siervos de Dios, o sea, al resto de los creyentes. Y por amor a Él, ¿no es cierto?, atender los asuntos de la comunidad, ¿no es cierto?, de la manera que se considere más conveniente y de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Entonces después dice, cuidado, no sea que desechéis lo que está claramente revelado en su tabla, temed a Dios o vosotros que percibís. En realidad uno, cuando es elegido como miembro de una asamblea local, debiera leer periódicamente toda esta cita, ¿no? Porque en realidad la responsabilidad que se le concede a cada miembro de una asamblea local es enorme y, y debemos tratar de ser lo más coherentes con lo que ha establecido Baha'u'lláh al respecto. Bajo el tiempo de Abdul Baha se produjeron los diferentes cambios, ¿no? En particular, Abdul Baha aclaró los diferentes roles, tanto de la Casa de Justicia Suprema o lo que hoy en día conocemos como Casa Universal de Justicia, frente a las casas de justicia locales, o que llamamos, bueno, él supervisó y alentó el establecimiento de muchos consejos locales electos, llamándoles asambleas espirituales locales. Y le dirigió muchas cartas aclaratorias dando instrucciones e inspiración al mundo Bahá'í respecto a este tema. Las tablas del plan divino se destacan por orientar una gran parte de los primeros procesos del establecimiento de metas y planificación de la naciente administración. Se abrieron regiones geográficas completamente nuevas para los bahá'ís, a quienes animó Abdul Baha en particular a conectarse con los pueblos de todas las razas y culturas. Uno de los mayores legados de Abdul Baha para el desarrollo del sistema administrativo fue este libro, Su Voluntad y Testamento, ¿no?, en el cual describe varias instituciones nuevas. Aclarando los comentarios de Baha'u'lláh sobre la autoridad de sus descendientes, describió también la institución de la guardianía como funcionando en conjunto con la Casa Universal de Justicia, una con la responsabilidad de la interpretación de las escrituras, la otra como legisladora de nuevas leyes no cubiertas por las escrituras existentes. Y a ellos les ordenó la obediencia de los bahá'ís. O sea, nos pide a todos los bahá'ís que seamos obedientes tanto a la guardianía como a la Casa Universal de Justicia. Y en este documento también nombró a su nieto Sheikh Effendi como guardián de la causa de Dios, estableció criterios para el nombramiento de futuros guardianes, definió un nuevo ámbito de institución
electa que llamó la Casa Secundaria de Justicia, que hoy en día conocemos como Asambleas Espirituales Nacionales, ordenó a los creyentes que evitaran los violadores de la alianza o bajáis, que entendiendo cierto los violadores de la alianza como aquellos bajáis que se oponían a la cabeza de la fe e intentaban crear una división o facción. Este tema es interesante porque igual si se aplica hoy en día que la cabeza de la fe es Casa Universal de Justicia, igual debemos ser cuidadosos de no eh, eh, facilitar o propiciar cualquier tipo de ideas que pudieran causar división dentro de la comunidad. Definió algunas de las condiciones para el desarrollo futuro de la administración de la fe. Bueno, ojalá todos tuviéramos la oportunidad de leer y estudiar esta voluntad y testamento de Abdullah, porque tiene cosas muy interesantes y que nos pueden acrecientar nuestra comprensión sobre la fe. Bajo el tiempo del guardián Shoghi Effendi, la fe Bahá'í experimentó su cambio más dramático en forma y proceso. Mientras evolucionaba a partir de la estructura esquelética establecida por Bahá'u'lláh y Abdul-Wahhab, o sea, entendiendo que la estructura de la administración que nos entregaron era todavía un esqueleto y había que arroparlo, había que rellenarlo, Shoghi Effendi instituyó campañas a gran escala de consolidación administrativa. Estableció prácticas y procedimientos para los cuerpos administrativos. Nombró más manos de la causa, que eso vamos a verlo después un poco más adelante, y aseguró la posición legal de la comunidad bahá'í tanto en Israel como en otros países, trabajando en conjunto con las asambleas espirituales nacionales recién formadas. Durante este periodo, las funciones de las instituciones y su colaboración interinstitucional se hicieron más claras, se explicaron muchos puntos sutiles de la ley Bahá'í y la fe se extendió a la mayor parte del mundo. La fe Bahá'í fue reconocida como una religión independiente por muchas naciones y tribunales religiosos, incluidos los tribunales religiosos islámicos de Egipto. Y Shoghi Effendi, algo que es bastante relevante, describió el fallecimiento de Abdul-Wahhab y el comienzo de su propia administración como el final de la era heroica que habíamos visto más arriba, ¿no es cierto? Y el comienzo de la era formativa de la fe Bahá'í. Bueno, un periodo de transición al fallecimiento de Shoghi Effendi, ¿no? Shoghi Effendi falleció en 1957 sin dejar hijos y no se encontró ningún testamento. Dentro del libro este de Voluntad y Testamento de Abdul-Wahhab, se planteaba, ¿no es cierto?, que el sucesor de Shoghi Effendi debía ser su hijo o alguien que él designara. Entonces, no habiendo hijos y tampoco habiendo dejado un testamento donde designaba a quién le sucedía en su rol, las 27 manos de la causa nombradas durante vida por Shoghi Effendi y a las que él se refirió como los principales asistentes de la embrionaria Mancomunidad Mundial de Baha'u'lláh, firmaron una proclamación unánime el 25 de noviembre de 1957, poco después del fallecimiento de Shoghi Effendi. Si ustedes recuerdan, fue en noviembre, ¿no? A inicios de noviembre. Entonces, en este documento afirmaban que había muerto sin haber designado a su sucesor y dejando la cuestión de la sucesión del guardián de la Casa Universal de Justicia, que aún no había sido elegida. Entonces, o sea, como no había Casa Universal de Justicia, poco después de, estas 27 manos se preocuparon, ¿no es cierto?, de llevar a la comunidad internacional a la elección de la Casa Universal de Justicia, lo cual se concretó, ¿no es cierto?, en Risvan de 1963. Entonces, poco después de su elección final, en ese mismo año, o sea, a finales de 1963, la Casa Universal de Justicia examinó sobre la sucesión del guardián
y determinó que, de acuerdo a las disposiciones del testamento de Abdul-Wahab, no se podía nombrar un sucesor de Shoghi Effendi. Entonces creó para sí misma una constitución que incorporaba la obediencia al cuerpo de los escritos de Shoghi Effendi, Abdul-Bahá y Baha'u'lláh, y asumió la autoridad total sobre los asuntos de la comunidad Bahá'í. Esto es bien interesante, ¿no? Porque ya que por el lado de la sucesión, digamos, de, de Bahá'u'lláh, después el Abdul-Bahá y Shoghi Effendi, voy a mencionar que solamente Abdul-Bahá fue designado como intérprete de las enseñanzas de la fe por parte de Bahá'u'lláh, y luego Abdul-Bahá designó a Shoghi Effendi como intérprete autorizado y que podía, ¿cómo se llama?, complementar o aclarar algunos aspectos que no estuvieran resueltos dentro de sus escritos. Entonces, en este caso, la Casa de Justicia lo que decidió fue, o sea, como dentro de su constitución, declaró que obedecía al cuerpo de los escritos de todos ellos, ¿no? De Bahá'u'lláh, de Abdul-Bahá y de Shoghi Effendi, y asumió la autoridad total para los asuntos de la comunidad bahá'í. Ahora, ¿cómo evolucionó entonces la rama de los elegidos bajo el auspicio de la Casa Universal de Justicia? Es muy interesante. En su mensaje del 30 de mayo de 1997, la Casa Universal de Justicia anunció que había autorizado la formación de consejos estatales bajáis, o lo que nosotros conocemos como comités regionales de enseñanza y administración, o los consejos bajáis regionales. Es decir, tenía todo esa. Finalmente, acá en Chile los conocemos como los consejos regionales bajáis. Y entiendo que ya a nivel mundial es el término, por lo menos en el mundo, en el habla hispana, entre los creyentes de habla hispana. Esta institución, ¿no es cierto?, presenta un equilibrio entre centralización y descentralización. Es una estructura, ¿no es cierto?, que está entre la Asamblea Nacional y las asambleas locales. Esta estructura había estado ya vigente en algunos países antes, ya en 1986, me parece. Bueno, en India, en particular, se habían elegido ya estos consejos regionales. Quizás aquí habría que mencionar que India había tenido una enseñanza masiva muy exitosa. Y entonces, por ejemplo, para dar una idea, alrededor de 1900, o sea, a principios de los 1990, India ya tenía el 45% de las asambleas locales de todo el mundo. O sea, de todas las asambleas locales que existían en el mundo, el 45%, prácticamente la mitad, eran de la India. La cantidad de creyentes ya había subido a millones y entonces no, para la forma de administrar a ellos, perdón, había subido a miles, y para la forma de administrar ya es la complejidad que había para la Asamblea Nacional era tremenda, y entonces se decidió que cuando ya había esa cantidad de creyentes era conveniente tener estos consejos regionales bajáis como una manera de, estos consejos pasaron a ser como brazos de la Asamblea Nacional que permitieron descentralizar todo lo que tenía que ver con la enseñanza y la consolidación de la fe, o sea, con la propagación y consolidación de la fe. Entonces, algunos de los efectos distintivos del establecimiento de estos consejos regionales bajáis fueron los siguientes. Se preveía un nivel de toma de decisiones autónoma, tanto en materia de enseñanza como administrativa, a diferencia de la mera acción ejecutiva por debajo de la Asamblea Nacional y por encima de las asambleas locales. Se involucró a los miembros de las asambleas espirituales locales de su jurisdicción, bajo la jurisdicción de estos consejos, reforzando así el vínculo entre este y los creyentes locales, y al mismo tiempo incorporando al servicio público a creyentes capaces y conocidos por la comunidad
amigos de su propia región. Eh, Quizá una de las características, bueno, después si hay preguntas podemos ver después más detalles sobre los consejos regionales. Igual vamos a ver un poquito más detallado cada uno, el rol de cada una de estas instituciones. Algunas de las características de estas instituciones elegidas, ¿no es cierto?, al día de hoy, es que eh, son consideradas como instituciones embrionarias. Tanto las casas eh, nacionales de justicia y las locales reciben hoy la denominación temporal de asambleas espirituales y se espera que con el tiempo maduren hasta convertirse en casas de justicia plenamente funcionales. Un poco lo que les había dicho antes, ¿no? Que por ahora tenemos que conformarnos con el título de asambleas espirituales locales y asambleas espirituales nacionales. Los bajáes eligen a los miembros de las asambleas, las cuales, tanto las nacionales como las locales, ¿no?, las cuales están investidas con la autoridad de la comunidad, a quienes Bahá'u'lláh se refería a veces como los gobernantes. Los miembros de estas asambleas por sí mismos no tienen autoridad individual. Sin embargo, cuando están debidamente constituidos dentro de su asamblea, ¿no es cierto?, y específicamente cuando deciden los asuntos como un cuerpo, es decir, ellos reunidos como la institución, estas asambleas actúan como los jefes de la comunidad. La Casa Universal de Justicia es moralmente infalible, de acuerdo a lo señalado bueno, ahí lo vamos a leer. Aunque esta creencia tiene sutilezas en el sentido de que puede tanto promulgar nuevas leyes como derogar sus propias leyes, pero no puede alterar las leyes definidas por Bahá'u'lláh y Abdul Bahá. Esto es bien interesante. Bueno, después si ustedes tienen dudas me pueden preguntar, o a lo mejor ahora mismo, no sé. O sea, la Casa Universal de Justicia está dotada de infalibilidad, pero solamente puede promulgar nuevas leyes y derogar sus propias leyes, pero no puede alterar las leyes que ya habían establecido Bahá'u'lláh y Abdul Bahá. Después, las asambleas espirituales nacionales y locales requieren deferencia y obediencia, pero sus disposiciones pueden ser anuladas por una institución elegida superior. O sea, por ejemplo, si una asamblea local toma una decisión, la asamblea errónea, la asamblea espiritual nacional puede anular esa decisión. A su vez, si una asamblea espiritual nacional dictamina alguna disposición incorrecta, o inapropiada, la Casa Universal de Justicia es la que está autorizada, ¿no es cierto?, como para anular esa decisión. Todas las decisiones de estos órganos se consideran válidas, sí y solo si el órgano está debidamente constituido y reunido como un órgano con quórum de miembros presentes y siguiendo un proceso específico de consulta. Bueno, para los que, digamos, tienen alguna duda, ¿no es cierto? La idea es que una asamblea, la reunión de una asamblea espiritual local o nacional es válida en la medida en que esté el quórum. O sea, si son 9 miembros, tiene que haber 5 miembros presentes. Y tienen que estar reunidos de acuerdo a las características, ¿no es cierto?, después de orar, volverse a Dios, ¿no es cierto?, etcétera. Tiene que cumplir los requisitos que establecen las enseñanzas de la fe de Bahá'u'lláh y de Abdul Bahá, y solo ahí pueden tomar decisiones. Entonces, tienen que seguir un proceso específico de consulta que no vamos a ver aquí, pero que es muy importante. Aquí vamos a hacer como un resumen de las instituciones elegidas hoy en día, tal como estamos hoy. Por un lado tenemos la Casa Universal de Justicia, que es el órgano rector supremo de la fe Bahá'í. Y bueno, los escritos Bahá'ís afirman que sus decisiones son la fuente de todo bien y están libres de todo error. Este aspecto es súper importante. Se elige cada 5 años y los miembros actuales de todas las asambleas espirituales nacionales
actúan como delegados para su elección. Es decir, el año en que se tiene que elegir, por ejemplo, en el caso de la última elección de Casa Universal de Justicia, de los miembros de la Casa Universal de Justicia, fue ahora en Risbán del 2023. Los miembros de asambleas nacionales de todo el mundo que fueron elegidos en Risbán del 2022, ellos tenían el privilegio, ¿no es cierto?, y la responsabilidad de elegir a la membresía de la nueva casa, o sea, a la nueva membresía de la Casa Universal de Justicia para el periodo de 5 años, o sea, del 2023 al 2028, que es cuando en Risbán del 2028 se va a volver a elegir otra membresía para la Casa Universal de Justicia. Espero que haya quedado claro. Después las asambleas espirituales nacionales. Una asamblea espiritual nacional normalmente representa a un país, aunque a veces a algunas regiones se les asigna su propia asamblea, como por ejemplo sucede con Alaska. A veces varios países se agrupan en una sola asamblea, por ejemplo los estados bálticos. Entonces, estos límites de las asambleas espirituales, de la jurisdicción de una asamblea espiritual nacional, está sujeto a la discreción de la Casa Universal de Justicia y obviamente puede cambiar según las circunstancias. Por ejemplo, seguramente ustedes han oído hablar de la Asamblea Espiritual Nacional de Islas Canarias. Si bien Islas Canarias pertenece administrativamente como al Estado de España, ¿no es cierto? Pero ellas tienen, desde el punto de vista de la fe, su propia Asamblea Espiritual Nacional. Estas asambleas nacionales, ¿no es cierto?, se eligen anualmente a través de delegados elegidos localmente en las comunidades. Los consejos regionales, bueno, es interesante que todavía no todos los países del mundo Bahá'í tienen consejos regionales, pero hay especialmente en las comunidades bahá'ís más nacionales más grandes, se han establecido. En Chile, ¿no es cierto?, tenemos 2 consejos regionales. En el caso de Argentina son 3. En fin, cada país tiene, entiendo que en Estados Unidos son, no sé, 15 o algo así. Bueno, estos consejos actúan bajo la dirección de una Asamblea Espiritual Nacional y son elegidos por miembros de las asambleas espirituales locales en su jurisdicción. Por ejemplo, ya tenemos el Consejo Regional Sur acá en Chile. Los miembros de todas las asambleas espirituales locales que hay acá en la región sur de Chile eligen o están facultados y tienen el deber, el derecho de elegir a los miembros del Consejo Regional. Estos consejos, ¿no es cierto?, están asumiendo cada vez más actividades de desarrollo y crecimiento de la comunidad y brindan orientación y estructura para la coordinación de las comunidades locales al respecto. Bueno, por lo menos aquí en Chile, por ahora, los consejos regionales trabajan básicamente en lo que tiene relación con la expansión y consolidación de la fe, pero también gradualmente están asumiendo responsabilidades como, por ejemplo, tomando responsabilidad de una propiedad, en este caso la propiedad donde ellos funcionan acá en Labranza, que es el edificio regional que se llama. Y hay, bueno, por ejemplo, se habla que a futuro, no sé si ya en algunos países esto sucede, pero por ejemplo, los consejos regionales también van a manejar fondos, es decir, van a poder recibir fondos para la administración, para su administración, para actividades acá en la región. Y por último, las asambleas espirituales locales, como ustedes saben, ¿no es cierto?, representan a un pueblo, ciudad o condado y se eligen anualmente por elección directa. Aunque esto también se está visualizando un cambio en forma exploratoria en India, pero eso ya lo veremos más adelante. Si una localidad solo tiene 9 bahá'ís, no es necesario ningún proceso de elección y las asambleas locales gobiernan la vida de la comunidad bahá'í a nivel local y administran los asuntos de toda la comunidad, incluida la coordinación de la fiesta de 19 días, celebración de los días sagrados, servicios funerarios, asesoramiento matrimonial y muchas otras tareas. Y son elegidas por los creyentes mayores de 18 años de su localidad. Ahora vamos a pasar a
No sé si hay alguna pregunta o algo así hasta ahora. No veo. Estela levanta la Estela, mano. por favor. Asumo que somos todos Bahá'í acá, ¿verdad? Sin embargo, como está grabado y a veces, o sea, siempre después se pone en un canal de YouTube, también puede ser útil para otros amigos, los que vayan haciéndose Bahá'í o también nuevo o cuando queremos repasar. Pero, ¿quieres algo que yo no tengo nomás bien claro es, entonces, ¿qué los en Paraguay no hay consejos regionales todavía, ¿verdad? Entonces los consejos regionales son elegidos, ¿verdad? O son nombrados. Porque hay dos tipos, Son pues, los nombrados y sí, los elegidos. claro, ¿Son nombrados? son elegidos. Son elegidos. Elegidos, Y, a ver, vamos a volver atrás. ah, Elegidos por ya, los miembros de las asambleas espirituales locales bajo su jurisdicción. A ver, les comento, por ejemplo, el gracias. país, en este caso Chile, ya esto fue en el 2012, a instancias del Centro Internacional, obviamente de la Casa Universal de Justicia y con el apoyo con la guía, ¿no es cierto?, del Centro Internacional de Enseñanza, la Asamblea Espiritual Nacional de los Bajá'ís de Chile tuvo que hacer un análisis del país, de la comunidad bajá'í dentro del país, y entonces se definió la división del país en dos regiones, atendiendo a la cantidad de creyentes que habían y de asambleas conformadas, etc. Entonces, una región toma desde Arica, ¿no es cierto?, o sea, desde el límite con Perú, hasta, podríamos decir, hasta el centro de Chile, que en realidad se estableció hasta la región del Maule, y después de la región del Ñuble hasta el sur, hasta la región de Magallanes, está el segundo consejo. En resumen, hay un consejo regional norte y un consejo regional sur. Y cada uno de estos consejos es elegido por los miembros de las asambleas locales bajo su jurisdicción. Ahora, igual en esta etapa embrionaria en que ha empezado a funcionar el Consejo Regional, piensen que en el caso nuestro lleva recién 10 años de funcionamiento, entre paréntesis exigen todos los años. Poco a poco ha habido una maduración en cuanto a cómo funcionar, qué tareas cumplir, etcétera. Y también, sobre todo al inicio, muchos creyentes no tenían esta claridad. Entonces, por ejemplo, eh, votaban por personas que eran de otra región. Entonces, la Asamblea Nacional hasta el día de hoy todavía verifica que aquellas personas que son elegidas realmente no haya alguien con algún impedimento, pero particularmente especialmente que no sean de la otra región. Entonces, porque no siempre se sabe de los traslados, de repente, por ejemplo, se cambia alguien y viene la elección y los miembros no tienen ni idea, porque como son de toda la región, los creyentes elegibles, es decir, el Consejo Regional Sur, por ejemplo, solo pueden haber miembros de la región sur de Chile, no pueden haber miembros de la región norte. ¿Te queda claro? Ya, Sí, perfecto. gracias, muchas gracias. Ya. No sé si hay alguna otra consulta, Perdón, porque en realidad, como bien dice, yo creo que Estela dijo algo súper importante, que mucha de esta materia nosotros ya la conocemos. Más adelante voy a ir agregando en un cuadro, después voy a ir agregando algunas sutilezas, algunos detalles ya más interesantes, pero por ahora vamos así. Parece que Daniel Aguilar también tiene alguna consulta. sí, sí, por favor, es una pregunta aclaratoria que quiero hacer. Acá en Bolivia, cuando elegimos la Asamblea Espiritual Local, bueno, en años pasados era cada 21 de abril, se llama elección Bahá'í. Entonces, el concepto de elección y nombramiento
se hace diferencia. Quiere decir que elegimos cada año la Asamblea Espiritual Local y de similar manera en una convención nacional elegimos también a los 9 miembros de la Asamblea Nacional. Y Correcto. la capacidad que tiene la Asamblea Local es nombrar un comité de enseñanza y también la capacidad que tiene la Asamblea Nacional es nombrar un consejo regional. Es de esa manera que estamos entendiendo. Por favor, si podemos tal vez uniformar el lenguaje que se está usando en nuestra región. Gracias. Me sorprende mucho lo que me acaba de señalar, porque, o sea, una vez que se nombran los consejos regionales, de acuerdo a lo diseñado, o sea, esto es algo que está orientado, hay escritos, ¿no es cierto?, sobre cómo se debe hacer con cartas de la Casa Universal de Justicia. Entonces, pudiera ser que Bolivia todavía no tiene la situación que tiene Chile o Argentina, pero claramente bueno, en todos los países donde están establecidos estos consejos regionales son elegidos. Esa es mi comprensión, al menos de acuerdo a todas las cartas que yo he leído respecto a la orientación que hay respecto a a la formación, al establecimiento de los consejos regionales. Ahora, el que por ejemplo, por lo menos en nuestro país, la Asamblea Nacional nombra oficinas nacionales o puede nombrar un comité temporal para algún tema específico, pero la enseñanza está toda bajo las manos, ¿no es cierto?, por decirlo así, o bajo la jurisdicción de los consejos regionales. Todos los planes de enseñanza los diseñan los consejos regionales en conjunto con las asambleas locales, o lo ven con las agrupaciones dependiendo del nivel de desarrollo de cada comunidad. Pero no son nombrados, son elegidos. Y como decía, por lo menos en esta etapa embrionaria en Chile, la Asamblea Nacional revisa que los nombres que vengan sean los que sean nombres de personas que viven. Bueno, también se pide que, por ejemplo, especialmente en la instrucción que hay, es que las personas que son elegidas en los consejos regionales son personas que tienen que tener una comprensión acabada de los planes, tienen que tener una comprensión, o sea, no puede ser cualquier persona que recién llega a la fe, sino que tiene que ser alguien ya con un conocimiento sólido tanto de la administración como digamos, de todos los principios, enseñanzas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la administración Bahá'í. Espero haber dado respuesta a su consulta. ¿Puedo, Gracias. puedo, comentar algo? Yo vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Acá tenemos una consejo regional que está compuesto con miembros de diferentes estados, por ejemplo, Así es. Quintana Roo Sí. y Yucatán. Este consejo se compone, es responsable para 3 estados. Está Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Yo entiendo que los miembros de este consejo deben ser personas muy entendidos de la parte administrativa para que vayan entendiendo sus responsabilidades. Si una persona es elegida como miembro del consejo, no puede estar ignorante para ciertas leyes de la administración Bahá'í. Tiene que tener consciente responsabilidad para que tenga este ímpetu de ver el engrandecimiento de la causa, preocuparse para los miembros de las asambleas locales elegidas, que muchas veces son nuevos creyentes y no saben casi nada de la parte administrativa. Entonces yo entiendo de que la responsabilidad del consejo es tremendo, porque ¿cómo vamos a hacer crecer una comunidad si no visitamos ni siquiera, ni conocemos ni siquiera
los miembros de una asamblea local, sino que tenemos que estar pendientes de sus actividades, como las fiestas de los 19 días, contribución para los fondos. Todo esto, la responsabilidad recae en los consejos regionales. Muchas gracias. Claro. Gracias, don Pedro. Sí, efectivamente, por ejemplo, o sea, si es que se desea saber, por ejemplo, cómo un consejo regional está informado de todo, de partida, las asambleas locales le envían sus actas al consejo regional. Todas las asambleas Así locales es. tienen que enviarle sus actas al consejo regional. Entonces el consejo regional ve si la asamblea de partida, si se está reuniendo o no, si está celebrando su fiesta de 19 días, si está comprometida con la enseñanza, con los planes de la fe, ¿no? Y entonces, como bien dice usted, sí, los miembros de los consejos regionales tienen que estar deben ser muy conocedores de los planes de enseñanza, en este caso del plan de 9 años que lanzó la Casa de Justicia, ¿no? El Así es. último plan. Entonces, efectivamente, el rol de ellos es bastante importante. Y bueno, y el rol de los miembros de las asambleas locales también. Sin duda, como usted dice, hay asambleas que son nuevitas y que tienen más desafíos, necesitan un acompañamiento para poder funcionar. Entonces, por ejemplo, para darle una idea, el Consejo Regional, los consejos regionales tienen el listado de todos los secretarios, un WhatsApp, ¿no? Con todos los secretarios de las asambleas locales y va compartiendo toda la información con ellos y se asegura de ver cómo están y qué está pasando. O sea, sí, hay un monitoreo permanente, porque si no, como el Consejo Regional, como bien dice, a lo mejor los miembros del Consejo no pueden movilizarse en masa para visitar cada asamblea local, pero sí hay, por lo menos en Chile es muy extenso el país, ¿no? Entonces, qué sé yo. De hecho, el año pasado, el Consejo con la Junta Regional del Instituto dos miembros tuvieron que viajar a Punta Arenas, que es ya al final de Chile y final del mundo, digo Así yo, es. para poder acompañarles en algunos desafíos. Entonces, sí, efectivamente, hay que buscar estrategias como en este caso mantenerse en contacto de manera virtual y hay reuniones virtuales con las asambleas, etcétera. Por ejemplo, yo les decía antes, acá por lo menos acá en nuestra región, el Consejo junto con la Junta de Institutos se reunieron virtualmente con cada asamblea local para hacer los planes para el nuevo año, o sea, de RISBAN del Así 2024 a es. RISBAN del 2025. Entonces, hay un monitoreo permanente y es como tomarle el pulso periódicamente acá. Si no, ¿cuál es el sentido de tener estos consejos, no? Y ellos liberan Yo, a la yo, Asamblea Nacional de esto. Sí, ¿alguien está yo, pidiendo la palabra? yo estoy viviendo en una situación como no estoy a contra de, sino que muchas veces no están ni presentes en las asambleas, en las fiestas de 19 días para informar cuáles son los planes de enseñanza, ¿no? Si uno de ellos no acude, ¿cómo la comunidad puede crecer? Sino que Claro, tiene que tener tanta importancia para motivar a los creyentes. Si él no está motivado, seguramente que su motivación no va a llegar a la gente. claro. Estamos viendo de que acá ya tiene como 10 años, no tenemos ni un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque es falta del entusiasmo Bahá'í que para salir a enseñar, motivar a los amigos. Pero es una situación. En una ocasión tuve una charla con un miembro de estaba yo hablando sobre la importancia de la asamblea local. Dice, no, por ahora no lo necesitamos. Vamos a hablar. ¿Cómo es posible pensar en esa situación? Si Baha'u'lláh no proclamó, él eligió, él nombró la institución. ¿Cómo puede pensar una persona de que no es importante? Si Baha'u'lláh mismo los está motivando que sea el motor de la comunidad. No es posible de que una persona piense en esta manera, sino que no está pensando la
globalización de la comunidad misma. No está pensando sobre la clase de los niños, reunión de jóvenes, la secuencia RUGI, todo esto. En realidad, esta es la responsabilidad de un consejo regional. Y va nombrando a sus otras actividades, ¿no? Pero si no puede, pues debe de nombrar a sus ayudantes para visitar a las comunidades para que sean motivados. Sí, quizá, o sea, me parece interesante lo que usted plantea. Quizás sería bueno a lo mejor en otra oportunidad abordar esos aspectos que usted señala. O sea, sin duda, en cada comunidad los amigos tienen diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Y como sabiamente dijo Abdul Baha, a estos consejos, en este caso, a estas casas de justicia, perdón, que por ahora se usara el nombre de Asamblea Espiritual Local, en este caso, tiene ese propósito, ¿no? Como bien dice usted, bueno, ya estamos a 100 años de eso, o sea, después voy a mostrar un cuadro cronológico donde voy a mencionar esto que estamos conversando. eh, y claro, con mucha sabiduría dijo, este es un proceso gradual, y a medida que van llegando nuevos creyentes, cada uno también tiene que madurar, tiene que aumentar su comprensión, comprometerse, sentirse, bueno, todo depende de cuán tocado se siente por el mensaje de Bahá'u'lláh. En fin, hay bastante que hablar sobre eso, pero quizás, ¿qué le parece si avanzamos? Porque igual ese es tema para otra charla, lo que usted está planteando. Sí, sí, gracias. Ya. Entonces ahora vamos a ir a la rama a la evolución de la rama de los instruidos o designados. Bajo Bahá'u'lláh, ¿no? Él hace referencia, como lo señalamos en la primera diapositiva, hace referencia a los eruditos de su pueblo. Y sus funciones fueron llevadas a cabo originalmente por las manos de la causa de Dios, designadas por Bahá'u'lláh, Abdul Baha y Shoghi Effendi. La primera mención del concepto de mano de la causa en los escritos de Bahá'u'lláh se encuentra en una tabla revelada en honor de Ibn y Asdak. Yo lamentablemente no lo encontré eso en castellano, pero sería un tema interesante de investigar. La bendita belleza escogió a 4 hombres para ayudar con tareas especiales relacionadas con la expansión y la consolidación de la fe. Y esos son los nombres de estas primeras eruditos o denominados como manos elevados al rango de manos de la causa de Dios. Bajo el ministerio de Abdul Baha, es interesante, Abdul Baha en su voluntad y testamento aclaró las funciones de las manos de la causa y los requisitos para su nombramiento. Digamos, cuando en el libro lo aclaró por escrito, ¿no? Algo que en el caso de Bahá'u'lláh, si bien se cumplía, pero no hay al menos algo escrito donde uno diga ya, estas son sus funciones. Abdul Baha, en su libro A los que fueron fieles, nombró póstumamente a 4 hombres adicionales como manos de la causa de Dios, ¿no? Pero o sea, los nombró cuando ya habían fallecido. Lo que se entiende es que estas personas en vida cumplieron las tareas propias de manos de la causa de Dios y por eso Él los elevó a ese rango, aunque póstumamente, cuando ya habían abandonado este mundo. Bajo el ministerio de Shoghi Effendi, él, considerando los elementos establecidos en la voluntad y testamento de Abdul Baha, entre los años 1928 y 1957, nombró 32 manos de la causa para ser los líderes en la propagación de las enseñanzas bahá'ís. En ese periodo, en varias cartas, el guardián Shoghi Effendi tributó a 10 personas después de sus muertes como manos de la causa. O sea, hizo un poco lo mismo que hizo Abdul Baha, pero
en este caso fueron 10 personas, a quienes les dio el rango en forma póstuma de manos de la causa, producto de los grandes aportes que hicieron a la enseñanza de la fe. Para no prolongar, no voy a dar el dato, los nombres, lo tengo todo eso, pero no quiero alargar mucho la presentación. Asimismo, anunció 27 nombramientos en 3 contingentes. El primer contingente se nombró en 1951, el segundo se nombró en 1952, luego tuvo 4 nombramientos individuales entre 1952 y 1957, y por último el tercer contingente se nombró en 1957. Sabemos que Shoghi Effendi falleció en noviembre de 1957. El tercer contingente entiendo que lo nombró en octubre de 1957, o sea, un mes antes de fallecer. Bueno, también en ese mismo año, el guardián le añadió como tarea la protección de la causa, a los deberes de las manos de la causa, porque hasta ese momento la preocupación de ellos era liderar la propagación de las enseñanzas bahá'ís. Pero en 1957, sabiamente, inspiradamente, les entregó, ¿no es cierto?, la función de proteger la causa. Y eso fue muy bueno porque cuando después él falleció, fueron ellos quienes mantuvieron la fe unida y lograron que se eligiera la primera Casa Universal de Justicia. También dentro de las ramas de los instruidos, pero de la rama de los instruidos designados, pero ya complementario a las manos de la causa, en 1952, Shoghi Effendi solicitó a las manos de la causa nombrar durante el Resván del 1954 5 cuerpos auxiliares, uno en cada continente, compuesto cada uno de estos cuerpos por 9 miembros, para trabajar como sus suplentes junto con las asambleas nacionales, ayudar a la ejecución de los 12 planes de enseñanza que habían en ese momento. Son los que hoy en día conocemos miembros del cuerpo auxiliar, estos ayudantes, ¿no? Pero ojo, que estos miembros del cuerpo auxiliar eran ayudantes de las manos de la causa de Dios, o eran brazos de las manos de la causa de Dios. Y también, así como en 1957, así como estableció para las manos de la causa de Dios el rol o el deber de la protección de la fe o de la causa, también nombró un segundo cuerpo auxiliar responsable de la protección de la fe. Dicho en otras palabras, surgieron miembros del cuerpo auxiliar responsables de la protección de la fe. Entonces hoy en día tenemos así, en cada país hay miembros del cuerpo auxiliar tanto destinados a la enseñanza, o sea, a la propagación de la fe, como a la protección de la fe. Ahora, con respecto a esto de los designados, es bien interesante cómo evoluciona esta rama. Bajo el periodo de la Casa Universal de Justicia, en 1968, la Casa Universal de Justicia, en colaboración con las manos de la causa de Dios, determinó que solo, después de haber leído todos los escritos, todos los textos que habían, determinó que solo el guardián de la causa podía nombrar manos de la causa. Y decidió crear cuerpos continentales de consejeros para continuar y ayudar con el trabajo de las manos de la causa de Dios. Porque obviamente si no se podían nombrar más manos de la causa de Dios, obligadamente tenía que haber personas que cumplieran el rol de las manos de la causa. Y en este contexto fue que la Casa Universal de Justicia nombró a los consejeros, ¿no es cierto? Nombró cuerpos continentales de consejeros, uno en cada continente, con cierto número de consejeros, en fin. Ahora, estos consejeros, si bien no tienen autoridad para mandar o gobernar sobre asuntos, son los eruditos. Y los individuos y las instituciones están moralmente obligados a considerar sus opiniones. Estos consejeros, ¿no es cierto?, son personas que inspiran, animan
instan y hacen que la comunidad esté al tanto de los escritos más relevantes y de la guía de las instituciones centrales. Es decir, ellos se preocupan que si la Casa Universal de Justicia planteó un nuevo plan de 9 años a contar del año, bueno, en realidad en la práctica a contar del año pasado, los consejeros están preocupados de que estos planes, estos mensajes de la Casa Universal de Justicia, con todas estas directrices, sean difundidos, diseminados y sean conocidos por todos los creyentes del país, en el cual ellos ejercen su rol. Bueno, y también, tal como en el caso de las manos de la causa, sus deberes se dividen en dos categorías generales, que son de protección y propagación de la fe. Independientemente de que en la mayoría de los países solo hay un consejero a cargo, pero ese consejero a cargo tiene que ver ambos aspectos, tanto la protección como la propagación. Bueno, después, en 1973, la Casa Universal de Justicia estableció el Centro Internacional de Enseñanza y las manos de la causa reciben instrucciones para actuar como enlace entre los consejeros designados en este Centro Internacional de Enseñanza y la Casa de Justicia. En 1973 también la Casa Universal de Justicia permitió que los cuerpos continentales de consejeros autorizaran a los miembros del cuerpo auxiliar a nombrar asistentes o ayudantes para actuar a nivel local. Eso, seguramente ustedes han oído hablar de los ayudantes, a lo mejor más de alguno de ustedes ha sido nombrado como ayudante. Entonces, haciendo un resumen de las instituciones designadas al día de hoy, ¿no es cierto?, actualmente, comenzamos con los consejeros internacionales, que en este momento son 9 personas designadas por el Centro Internacional de Enseñanza, que es un organismo que asiste directamente a la Casa Universal de Justicia en el Centro Mundial Bahá'í. Es decir, ellos están radicados en el Centro Mundial, al igual que los miembros de la Casa Universal de Justicia. Ellos asesoran a los bahá'ís a nivel internacional y coordinan los esfuerzos de los consejeros continentales. Entonces, bueno, ahí después viene un cuadro donde ustedes van a poder entender esto mejor. Luego tenemos los consejeros continentales, ¿no es cierto?, que son individuos asignados a los cuerpos continentales, donde interactúan directamente con varias asambleas, una o varias asambleas espirituales nacionales. Es interesante que los consejeros hoy en día consultan entre ellos dentro de sus respectivos cuerpos continentales. No es que toman decisiones en forma independiente, o sea, sí tienen cierto espacio para tomar decisiones, pero en general lo consultan entre todos dentro del cuerpo. Por ejemplo, el Cuerpo Continental de Consejeros para las Américas se reúnen periódicamente para entre todos consultar sobre los distintos aspectos que tienen que ver con el avance de la fe en los distintos países. Dice, a menudo actúan a título informativo, comunicando la dirección y la discusión en el Centro Mundial a las comunidades nacionales. Es decir, estos consejeros trabajan codo a codo con las asambleas nacionales. A menudo centran su trabajo en uno o en un conjunto de países dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, en el caso de Chile, el consejero que reside en Chile también es consejero para la Argentina. Luego tenemos los miembros del cuerpo auxiliar, que son nombrados por los consejeros continentales para ayudarles en una escala geográfica más pequeña, en un territorio más pequeño, ¿no es cierto? Y estos miembros del cuerpo auxiliar trabajan con las asambleas espirituales locales, con los consejos regionales y con las personas dentro de su jurisdicción. Olvidé mencionar que los consejeros trabajan codo a codo con los miembros de las asambleas nacionales, pero también consultan con los consejos regionales. Ya, y entonces tenemos, ¿no es cierto?, que los miembros del cuerpo auxiliar son nombrados por los consejeros, trabajan con los consejos regionales, con las asambleas locales. Y
hay miembros del cuerpo auxiliar, como les decía, uno responsable de la protección y otro de la propagación de la comunidad, aunque a menudo estas funciones se superponen. Es interesante, a veces indistintamente abordan ambas tareas y consultan entre ellos también. Ayudantes. Los miembros del cuerpo auxiliar nombran ayudantes que operan en su nombre a nivel de base. Estos ayudantes a menudo se reúnen con las asambleas espirituales locales, hablan en eventos y son buscados por miembros de la comunidad para recibir asesoramiento. A veces tendrán un mandato muy localizado, como centrarse en los jóvenes de una ciudad en particular, o pueden ser nombrados de manera más amplia. Y su función es tan flexible como el miembro del cuerpo auxiliar lo considera apropiado. A ver, yo creo que voy a pasar al cuadro que les había prometido como para visualizar esta estructura, ¿no? Entonces tenemos en color amarillo, la columna de las instituciones en color amarillo son las instituciones elegidas o gobernantes que mencionaba Bahá'u'lláh, ¿no? Entonces aquí están las flechitas. Los creyentes eligen directamente a las asambleas, a los miembros de las asambleas espirituales locales, que sabemos que son 9, ¿no? ¿Cómo se llama? También los creyentes eligen a los delegados que van a elegir a las asambleas espirituales nacionales. Ahora, los miembros de las asambleas espirituales locales eligen a los miembros de los consejos regionales. Al menos aquí en Chile tenemos 5 miembros por cada consejo regional. Desconozco cómo es en otros países, al menos eso es acá en Chile. Y entonces, como les decía, las asambleas, no pude dibujar la flechita que pone aquí, o sea, me faltó poner los delegados, ¿no? Pero son los que eligen a las asambleas espirituales nacionales anualmente, cada uno de estos se eligen anualmente, y los miembros de las asambleas espirituales nacionales son los que eligen a los miembros de la Casa Universal de Justicia, que como les decía, son 9 miembros que se eligen una vez cada 5 años. Si ustedes se fijan, aquí está, en esta columna está el nivel local, asambleas locales, el nivel regional, consejo regional, nivel nacional, asambleas espirituales nacionales, tenemos un nivel continental y después el nivel internacional, la Casa Universal de Justicia. Esta columna aquí que tiene los años es interesante, como dato anecdótico. Las primeras asambleas locales en etapa embrionaria se eligieron en 1899. Los primeros consejos regionales bajáis se establecieron, ¿no? En 1997, aunque si bien de manera embrionaria se experimentó en el caso de la India, ¿no? Y de algunos otros países que tenían una gran cantidad de creyentes. Bueno, las primeras asambleas espirituales nacionales surgieron ya durante el mandato, el ministerio de Shoghi Effendi, del Guardián, en el año 1923. ¿Cómo se llama? Y bueno, sabemos que la Casa Universal de Justicia fue elegida en 1963. Ahora pasamos a esta columna, que es de las instituciones designadas o eruditos y que están en color verde. Entonces, tenemos, bueno, digamos, a nivel local están los ayudantes. Como les mencioné, se autorizó su nombramiento en 1973. Tenemos los miembros del cuerpo auxiliar. Bueno, en estos casos, todos ellos su número va a variar según la necesidad del lugar, ¿no? O del país. Ya, los miembros del cuerpo auxiliar, los primeros fueron nombrados en 1954, como les decía anteriormente. Después, a nivel continental, tenemos 5 cuerpos continentales de consejeros. Estos consejeros, estos cuerpos fueron establecidos en el año 1968. Hoy tenemos 90 consejeros. Aproximadamente, o sea, se asegura que haya un consejero asignado a cada país o a cada asamblea nacional. Vamos a hablarlo así mejor.
Ahora, obviamente que hay mucho más que 90 asambleas nacionales a nivel mundial. Entonces tenemos consejeros que tienen 2 países bajo su jurisdicción para atender. Y luego también dentro tenemos el Centro Internacional de Enseñanza, ¿no es cierto?, con 9 consejeros actualmente, que fue instaurado en 1973, que está bajo la guía de la Casa Universal de Justicia y que, y como les señalaba hace un rato, son como el brazo de la Casa Universal de Justicia para ver todo lo que tiene que ver con la enseñanza y con la propagación y la consolidación. Ahora, estas flechitas azules indican quiénes los nombran. La Casa Universal de Justicia nombra al Centro Internacional de Enseñanza, o sea, a los miembros. La Casa de Justicia nombra a los miembros de los cuerpos continentales de consejeros. Los miembros de los cuerpos continentales de consejeros nombran a los miembros del cuerpo auxiliar, a sus auxiliares, ¿no es cierto? Pero igual pasan digamos, el listado de sus nombramientos primero pasa por la aprobación de la Casa Universal de Justicia. Es un comentario que les hago. Y a su vez, estos miembros del cuerpo auxiliar nombran a sus ayudantes. Y antes de comunicarle a sus ayudantes que han sido nombrados, ellos también le pasan el listado de los nombres al consejero de su país para que el consejero se los autorice. ¿Está claro este cuadro, no es cierto? ¿Les ayudó a entender mejor todo cómo es la estructura del orden administrativo? Sí, Gracias. sí, se entiende. Y Ya, gracias, Carlos. porque como está escrito cuando uno dice, cuando usted estaba exponiendo, ahora uno se le hace más claro cuando él dice que esta empresa a nivel global. Entonces, una empresa, cuando uno trabaja en una empresa grande, yo creo que muchos lo hemos trabajado en empresas grandes, para que haya el orden debe haber un organigrama, debe haber una estructura administrativa, para que cada uno tenga que desempeñar el rol que tiene esa estructura. Y aquí está bien claro lo que usted puso, con colores distintos, cuando son elegidos por la comunidad y los que son designados por la Casa Universal de Justicia, pero todos están trabajando en una armonía, trabajan en armonía con la Casa Universal de Justicia para que se establezca todo este orden. Claro. Sí, Carlito, muy lo que señalaba. Es importante que ambas, tanto las ramas de los gobernantes como la rama de los eruditos, se complementan, se apoyan mutuamente, trabajan, consultan en los diferentes niveles, ¿no es cierto? Pero está esa rica relación entre ellos de manera que se mantenga la unidad de visión, la unidad de la fe. Entonces voy a volver a la otra, bueno, intenté hacer este cuadro, no sé cómo se verá, es un cronograma del surgimiento de las instituciones de la fe. Y aquí voy a quizás compartir algunos datos más anecdóticos. Bueno, en colores está el Ministerio del BAP, es este verdecito, este amarillo es el Ministerio de Bajaulá, este anaranjadito es el Ministerio de Atul Bajá, este ya anaranjadito más rojito es del Ministerio de Shoghi Effendi, y ya en este rosadito está la Casa Universal de Justicia. Aquí están los años, ¿no es cierto? Con letras chiquititas, no sé cómo lo ven ustedes, espero que lo puedan ver, si no yo se los voy a ir leyendo. Entonces tenemos que, por ejemplo, están estos, en letra más grande puse estos libros, ¿no es cierto? Que son, o en realidad son documentos, que establecen, que son los documentos, los pilares, ¿no es cierto?, de la administración en la fe. Entonces tenemos el Kitab Yaqdás, que fue revelado en 1873, donde se habla de las casas de justicia. Después tenemos la tabla del Carmelo, que sé que es posterior a 1873, pero no tengo el año exacto, y donde Bajaola hace especial mención del Monte Carmelo, de su rol en la comunidad Bahá'í en el futuro, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que ahí se asientan
la Casa Universal de Justicia, se asientan las instituciones más relevantes de la fe. Ese es un rol espiritual muy potente que tiene, ¿no? Y que por lo demás tiene un arraigo histórico, o sea, que también puede ser motivo de un tema para estas reuniones de los lunes. Bueno, en el ministerio de Abdu'l-Bahá, que comienza en 1892, ¿no es cierto? Ya en el año 1899 tenemos las primeras asambleas locales, que en realidad son un esbozo, es un embrión, como dice Abdu'l-Bahá. Uno de ellos, una de esas asambleas fue establecida en Teherán, la capital de Irán. Y la otra fue establecida en Kenosha, que no tengo idea dónde está, pero es Estados Unidos. Es interesante que esas primeras, bueno, después ya en el año 1900 empezaron a surgir asambleas en Chicago, en Nueva York, y les voy a contar para que vean ustedes cómo ha ido evolucionando. Estos son pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, en el caso sé los detalles en el caso de las asambleas en Estados Unidos. Por ejemplo, en un caso tenían, qué sé yo, 12 miembros, otras tuvieron 10 miembros, es decir, no había uniformidad en ese sentido. Y lo otro que era interesante es que se elegían solo hombres. Entonces, bueno, fue un trabajo de Abdu'l-Bahá, que yo no lo puse aquí, pero en que él les instó les mandó una carta especialmente pidiéndoles que consideraran una amplitud de visión en cuanto y un trato justo, dice, para todos los miembros de la comunidad, y digamos, les invitaba a elegir también mujeres. Hay un trabajo muy interesante de la Asociación de Estudios Bahá'ís donde se investigó el rol de la mujer, cómo empezó la mujer a participar en la fe, y que bueno, está en inglés, pero si a alguien le interesa lo puede buscar en Bahá'í Library. Es todo un tema para una presentación aquí en el Faro de Hualpén. Bueno, después tenemos que en 1907 ya terminó su voluntad y testamento Abdu'l-Bahá, donde se cumplen todas estas, se señala todo lo que yo les mencioné anteriormente, que no lo voy a repetir. La idea, ¿no es cierto?, esto es ver una línea del tiempo. Nosotros estamos aquí al final. ¿Y cómo fue necesario todo esto para llegar a lo que tenemos hoy en día? Bueno, en 1917 terminó también con la revelación de las tablas del plan divino, que ya mencionamos cuál fue su tarea. Entre medio, bueno, es interesante, como les mencionaba, que Abdu'l-Bahá instó a que se formaran estos consejos, asambleas locales, en fin, con diferentes nombres, hasta que finalmente llegamos a 1921, que es cuando fallece Abdu'l-Bahá y comienza Shoghi Effendi, el Ministerio del Guardián. Entonces, es interesante porque, como les señalaba, Shoghi Effendi, sobre todo en los primeros 8 años de su ministerio, hizo un gran esfuerzo por ayudar a unificar y a clarificar el rol, las funciones de estas asambleas espirituales locales. Y también habló no solamente de las asambleas espirituales locales, sino que también de las asambleas espirituales nacionales. Y él mismo instó a algunas comunidades al surgimiento de asambleas nacionales. Tenemos que en 1923 surgen las primeras asambleas espirituales nacionales, me olvidé de cuáles son, pero entre otras creo que está la de Gran Bretaña, y en 1925 estuvo la primera asamblea espiritual nacional en Estados Unidos, Canadá. Bueno, en ese tiempo las asambleas nacionales eran más que nacionales, yo diría eran regionales. O sea, de hecho se menciona muchas veces que eran asambleas espirituales regionales, porque abarcaban varias regiones, por ejemplo, de un determinado continente.
y como les decía, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, abarcaba Estados Unidos y Canadá. Otra asamblea nacional que surgió en ese tiempo fue de la India, y que tomaba India, Bombay, tomaba territorios que hoy en día son países independientes de la India. Bueno, anoté solamente las primeras asambleas locales, las primeras asambleas nacionales, en el entendido de que estas se fueron, ¿cómo se llama?, eligiendo paulatinamente la idea era que se eligieran en todos los territorios del mundo. Don Manuel López levantó la mano. Cuénteme, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas, Ilse, muy buenas noches. Bueno, Hola. tardes para vosotros, noche para mí. Era para ayudar a cubrirte este cuadro donde pones Tabla del Carmelo. Hizo 4 viajes Bajaola a Haifa y justamente la Tabla del Carmelo la escribió en el año 1891, un año antes, cuando estaba junto al monasterio. Ah, Allí es cuando maravilloso. escribió la Tabla del Carmelo. Para que le pongas fecha ahí, Ya. 1891. Sí, ahora no puedo escribirlo ahí, Ya. pero lo voy a anotar aquí en Sí, otra parte. Espérate un poquitito. eso. Vale, nada más, era Perdón, eso. me dijiste 1891. Sí, tuvo 4 viajes, en el 68, en el Ya. 73, en el 90 y justamente un año antes de morir, estuvo allí 3 meses y ahí es cuando levantó una tienda al lado del monasterio y Sí, es cuando está registrado que es cuando escribió la Tabla del Carmelo, la Louh Hey Carmelo. maravilloso. Muchísimas gracias. Ese es un Nada, aporte a ti, maravilloso. Ilse. Ya. Entonces, continuando con esto, bueno, eh, aquí cuando ya se empezaron bueno, Shoghi Effendi ya a partir de 1937, básicamente, ups, perdona un poquitito. Em, que me está entrando una llamada aquí. Em, ya, entonces empezó como les mostraba yo en el cuadro del inicio, en el diagrama del inicio. Bueno, se empezaron, Shoghi Effendi empezó a levantar, a propiciar diferentes planes. Primero fueron planes más bien para ciertos grupos de países, después ya se fueron haciendo a varios, se fue avanzando cubriendo mayor cantidad de países. Pero la idea es que en estos planes, especialmente, perdón, se propició la elección de asambleas locales. Por ejemplo, en el caso o sea, hizo especialmente en esos años 1936, 1937, puso como metas para Estados Unidos, por ejemplo, de que se eligieran asambleas locales en todos los estados. O un año después para Gran Bretaña o el Reino Unido, pidió también o propició, alentó la formación de asambleas locales. Es decir, independientemente de que tuvimos que ya Abdul Baha había propiciado la constitución de estos cuerpos, ¿no es cierto?, elegidos a nivel local, Shoghi Effendi ya hizo esfuerzos especiales y lo puso como meta, o propició como meta el, el establecimiento de asambleas locales, bueno, gradualmente en todo el mundo, ¿no? No me daba el cuadro como para poner en qué año, o sea, tengo un cronograma, ¿no? Donde, entre paréntesis, en Bahá'í Library hay un cronograma maravilloso donde toda esta información, bueno, si bien está en inglés, pero uno puede encontrar qué sé yo, cuál fue la primera asamblea local, dónde fue, quién fue, incluso con datos más anecdóticos, con más detallados, ¿ya? Hasta incluso la membresía, los nombres de las personas, en fin. Pero yo no podía darlo aquí, no quería extender mucho esto. Bueno, dentro del surgimiento de las instituciones, para avanzar, ¿no es cierto? Ya aquí tenemos 1957, cuando fallece Shoghi Effendi, este espacio en blanco, ese periodo de transición que está a cargo de las manos de la causa, ¿no es cierto?
1963, ya que viene la elección de la primera Casa Universal de Justicia. Luego tenemos que en 1900, perdón, se me cayó el computador. En 1968 tenemos el nombramiento de los cuerpos continentales de consejeros por parte de la Casa Universal de Justicia. Acuérdense que aquí estamos hablando de, básicamente estamos hablando de las instituciones elegidas, pero también estoy colocando las instituciones designadas, ¿no? En este caso, los cuerpos continentales de consejeros. En 1973, el Centro Internacional de Enseñanza. También en ese mismo año se autoriza el nombramiento de ayudantes a los consejeros. Avanzamos. En 1997 tenemos la creación ya oficial de los consejos regionales, o sea, la carta del mensaje de la Casa de Justicia, donde se define eso. Y ¿cómo se llama? Si bien ya, bueno, es algo que se ha ido estableciendo de manera gradual y que, bueno, como mencionaban por aquí, hay algunos países que todavía no lo tienen. Entonces, ese es un proceso. Bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega mi presentación. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Si quieren, dejo de compartir, no sé. Buenos amigos, muchas gracias querida Ilse. Un aplauso para Ilse porque yo creo que nos dejó muy clarito todo respecto a nuestras amadas instituciones. Muy, muy bonito. Felicitaciones, querida amiga. Y bueno, ahora se abre nuestro espacio de preguntas, comentarios, sugerencias. Los micrófonos, amigos, están abiertos. Antes de, yo quisiera hacer una pregunta. A ver. Ilse, comentaste que esto era para una segunda charla, ¿verdad? ¿Cuándo sería la próxima? Porque te digo de inmediato. A partir del 13 de mayo tenemos espacio. No sé, tendría que preparar algún tema. O sea, bueno, hay... Bueno, espérame un momentito, que hay alguien que me insiste en llamarme, le estoy poniendo que No, no, no hay problema. No te No hay preocupes, problema. puedo atenderlo. Mientras tanto, David tiene la manito tiene la manito levantada. levantada. Ojalá, Davidcito, ojalá sea un comentario y no una pregunta porque Ilse está ocupadita, ¿vale? No, es una pregunta nomás. Adelante. Elsa, ¿tiene algún pensamiento en cuanto a la razón por qué el guardián Shoghi Effendi no hizo un sucesor, no hizo un voluntad y testamento? ¿Tú sabes si había alguna sabiduría en esto? Sí, bueno, si te gusta el tema, en el libro 8, Ruji, en el libro que habla sobre la alianza, ahí hay explicaciones bastante interesantes. Pero de partida, Abdu'l-Bahá en Voluntad y Testamento dejó los requisitos que debía cumplir un guardián. Entonces, uno de ellos era que debía ser descendiente de Shoghi Effendi, ¿no? Quiere decir que hijo, o por último, o nieto, pero tenía que ser descendiente de Shoghi Effendi. Y lo otro incluso si Shoghi Effendi tenía 2 hijos, tenía que ser el hijo que cumpliera con ciertos requisitos espirituales, o sea, de ciertas virtudes, ciertas características especiales que lo hicieran fiable como guardián. Entonces, es súper, o sea, yo creo que aquí está la voluntad de Dios detrás de todo esto, ¿no? Y hay una sabiduría divina que escapa a mi comprensión, pero que yo la acepto porque claramente, por lo menos lo que dice en Voluntad y Testamento de Abdu'l-Bahá, no había por dónde nombrar a un guardián.
dicho en palabras coloquiales. Ya, No sé well, si me entendió. gracias. Mi pregunta era si tú personalmente tienes algún comentario o entendimiento que por la, digamos, sabiduría divina de que no Shoghi Effendi no hizo una voluntad y testamento y no seguía la rama de las guardianes, aunque tenemos en los escritos de Shoghi Effendi sabemos que la guardianía continúa, pero no hay guardianes vivos. Y si tú piensas que hay la sabiduría, y si hay esa sabiduría, ¿qué piensas tú que es? Miren, la verdad es que, o sea, no sé si, la verdad es que, claro, uno puede tener su propia comprensión, pero yo creo que la idea, por lo menos de mi presentación, es presentar lo que está escrito. Yo no quiero poner mis propias interpretaciones en esto, porque no son fiables, o sea, puedo estar equivocada, son de acuerdo a mi comprensión actual, que a lo mejor es muy inmadura con respecto a lo que podría ser si tuviera 100 años, no sé. Quiere decir que, no sé, yo no me siento en condiciones, no me siento habilitada, no creo que me corresponda a mí hacer un comentario respecto a esto. Ok, gracias. Carlitos, levantaste la mano. Sí. Cuando aparecen tres fechas, 1260, 1290 y 1335 días. Cuando le preguntan a Abdul Baha qué significa aquello de lo que está escrito en la Torá y en la nueva, los evangelios. Y ahí él le dice que los 1260 corresponde al cómputo lunar para que aparezca lo que nosotros como Bahá'í sabemos. Pero que también debería ser después de 1290, debería de aparecer el prometido. Y cuando uno hace el asunto, calza en forma matemática esas dos fechas, tanto del Bab como de Bahá'u'lláh. Y después él le preguntan, ¿y qué significa 1335 días? Y él responde, Yogi Effendi, que eso está relacionado con una fecha del mundo Bahá'í. Pero qué punto específico de todo esto, lo que usted acaba de exponer, de todo este cuadro, de todo este cronograma que estamos viendo, ¿cuándo calza ahí? No, realmente ahí habría que entrar a despejar esa ecuación. A investigar, sí. Mira, no es algo que yo haya investigado en particular. Y como decía hace un rato, cuando hago una presentación trato de ser lo más fiel a aquello de lo que hay documentos, ¿ya? Es decir, todo lo que está documentado. No me gusta especular. Entonces, en ese contexto, tendría que investigarlo y quizá en otra oportunidad te puedo responder. Yo no sé si Manuel podría saber qué año Manuel ya se retiró. Ya. ¿Qué año musulmanes? 1335. ¿A qué cómputo, al calendario musulmán, a qué año corresponde? Claro. Sí, pero yo creo que es tema de otra presentación. Okay. No sé, queridos
Víctor y Emita, quizás ya ha sido un No, tiempo pero- prudente, 2 horas. ¿Tú crees? La noche es joven. Mira, Sí. Rosalinda puso posiblemente acá existe un poco de confusión entre las funciones entre los consejos regionales y asambleas espirituales locales. Me imagino que está hablando de Mexicali o México. Daniel, Ah, sí, Ay, puedo comentar algo ahí. No sé si se oye. sí, te sí, escuchamos. adelante. Bueno, yo tengo entendido que dependiendo del país es como se va dando las funciones en cada lugar, ¿no? Al menos eso es lo que yo entendí acá. Y por lo menos aquí los consejos regionales, que tenemos varios, el país es grande, están viendo más bien actividades del instituto o actividades pues es que ya no se le llama ni enseñanza ni proclamación, al menos aquí. Pero son diferentes a las actividades que venían las asambleas, como todo lo que es ver la administración, ahorita que estamos cerca de las votaciones, de los casos personales, de las fiestas de 19 días, del fondo, o sea, ¿quién da el fondo? Pues solo los bajáes, quienes votan nada más los bajáes. Entonces, yo creo que ahí, y tal vez lo que decía un poquito Pedro, es que hay como un poquito de confusión, al menos aquí, porque según lo que nos acaba de poner nuestra amiga, están arriba los consejos y abajo las asambleas. Yo entiendo que esto es un esquema, pero ya en la vida real, a veces quienes están en los consejos, pues vamos a decir como que quieren ordenar a las asambleas y las asambleas no se dejan, o algo así, ¿no? Entonces hay un poco de confusión ahí y yo creo que pues, estamos en esa etapa de desarrollo, pero para mí como que sí es muy claro que una persona que es Bahá'í pues sí adquiere unas responsabilidades, sobre todo administrativas, y una persona que está en el proceso de instituto, o sea, la gente que ayuda para las clases, los libros, etcétera, no necesariamente son bajáes y no pueden dar al fondo, no están obligados a ir a la fiesta de 19 días, en algunos lugares sí van y en otros lugares no van. Eh, o- en fin, ahí hay un punto en el que siento que al menos aquí en mi comunidad hay algunas confusiones, ¿no? Entonces no sé eh, si allá es diferente o si habría alguna aclaración a este punto. Quizá, mira, lo que te puedo responder es lo siguiente, de lo que yo sé. O sea, que he leído. Cuando dije aquí las tareas del Consejo, es porque he leído el documento de la Casa de Justicia donde habló de cuáles eran las tareas del Consejo, por lo menos los consejos de Chile, ¿ya? Y que son tareas muy distintas a las tareas de una asamblea local. Entonces, y por algo se dice que ese es como, es el medio, se descentraliza, ¿no es cierto? Y se aliviana la carga que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional descansa todo lo que es la propagación y consolidación de la fe en los consejos regionales y obviamente los ejecutores son los creyentes, somos los creyentes los que ejecutamos todas estas cosas. Pero los consejos regionales tienen un rol de guiar, de encontrar unidad de visión, ¿no es cierto? La unidad de visión la vamos a encontrar en la medida que estudiemos los mensajes que nos envía la Casa de Justicia, porque al final de cuentas la que nos da la guía es la Casa de Justicia. Y todos estamos supeditados a su guía y tratamos de ser coherentes o tratamos de actuar de acuerdo a la guía de la Casa de Justicia. Entonces, lo que tú señalas, yo creo que es parte de nuestra madurez, ¿no? De maduración como comunidad. Y así como les decía yo que las primeras asambleas locales eran de puros hombres y no se consideraban las mujeres, bueno, han cambiado las cosas y hay temas que se han ido modificando. Entonces, o sea, creo que lo importante es tener claro que por algo se habla de evolución.
o cómo avanza, cómo cómo se desarrolla, ¿no? Ojalá todos leyeran y estudiaran, porque no es tan fácil, no es solo leerlo, sino que estudiarlo. El mensaje que nos envió la Casa de Justicia el 28 de noviembre del 2023, donde hace un análisis maravilloso de toda la evolución de la fe, cómo ha ido en sus distintos ámbitos, ha ido avanzando, ¿no? No solamente en el aspecto de la administración, sino que en el aspecto de la enseñanza, cómo han ido cambiando nuestras miradas de cómo enseñar. Antes uno enseñaba de una manera, hoy en día la enseñanza es de otra manera. En fin, todo. Entonces, o cómo la fe se ha ido involucrando en los proyectos de acción social o desarrollo social y económico, o cómo la fe se ha ido involucrando en los discursos públicos prevalentes de la sociedad. Es decir, en esa carta se hace un análisis muy interesante. Yo creo que de partida nos da la comprensión clara de que todo esto va evolucionando y que lo que nosotros tenemos hoy en día, como bien dijo Abdu'l-Bahá, todavía estamos en etapa embrionaria. De aquí a que llegue la edad de oro de la fe, falta bastante. No sé si con eso doy respuesta, pero sí, quizás, para no cansar tanto, ya voy a pensar qué tema podría, no sé, a lo mejor de aquí mismo pueden salir temas de interés y podría inspirar para de repente armar otro tema. Como qué cosas les resulta interesante abordar. La enseñanza. Ok, ok. La enseñanza hoy en día, ¿cómo se ve hoy día? Ni un problema. El público lo pide, ¿ves? Ya, pero no va a ser tan pronto en todo caso. Tengo que algunos viajes de por medio, entonces no voy a estar Ya. Ahí nos vamos a programar. Ahí con yo les tiempo. aviso a Amita con Víctor, que tan amorosamente, tan Bien, cariñosamente perfecto. me invitan siempre. Ya, corazones, Te queremos mucho. ya. No sé, quizás lo dejamos hasta aquí Ya, ya. Sí, para lo que que no nos se queda cansen. descansar, nuestra querida Ilse. Ya. Entonces, amigos, un aplauso nuevamente a Ilse porque ha sido una exposición tremenda, ha tenido también mucho cariño para responder a todas las consultas, a todos los comentarios. Creo que realmente quedamos muy entendidos sobre nuestras instituciones, ¿no es verdad, Víctor? Así es, así es. Muchísimas gracias, Ilse. Qué bueno, Así es qué bueno. que te dejamos, valga la redundancia, con tarea para una próxima Ya, reunión con nosotros. correcto, correcto. Bien, pues ahí voy a planificar algún temita. Muchísimas Así que, muchísimas bueno, gracias, Ilse. muchas gracias a ustedes A también por todos la los amigos. paciencia, la atención. Laura, Oh, no, qué muchas paciencia. Paciencia, No. me agrada escucharte. Ya, pues, Daniel, ¿querías decir algo? No. No, gracias por todo. Fue un tema muy significativo. Gracias a la hermana Ilse Pop. Exacto. del Laura, sur de Chile, de Temuco. Temuco, novena región del país. Novena región del país. Sí. Linda, linda región. Ya, pues, muchas gracias. Entonces, si quieren. muchas Gracias, gracias. querida amiga. Gracias a También ustedes. quiero. Tenita, ¿tienes tu Itamec, micrófono apagado? Temuco. Nos vemos, adiós a todos. Adiós, Nos Pedro. vemos, adiós. Chao. Muchas Adiós. gracias. Que estén muy bien. Adiós.